y que la labor era, y era también la razón de este libro quizás, de provocar un regreso y una salida con Raúl Castro a través suyo. Yo no tengo la cara tan dura como la tienen muchos aquí. La verdad que me luce que eso es inmoral y es injusto. Este señor es una persona mayor, yo lo respeto por los años que tiene. No sé su lucha cómo ha sido, porque yo por primera vez lo vi aquel día en su programa. 3 veces intentó matar a Fidel Castro y fue miembro de Alfa 66. Sí, yo oí que él dijo que él falló todo porque los muchachos cogieron miedo. Y él no estaba allí. ¿Qué pasó con él? No cogió miedo. Porque cogieron miedo los otros dos, los que estaban manejando. ¿Y por qué él, cuando los muchachos salen corriendo, no agarra la bazuca y hace su trabajo? Vaya, eso me luce un cuento un poco así de tontos, pero vaya, yo no quiero realmente discutir esta noche con esas personas. ¿Trató usted de persuadir en algún momento a Fidel Castro cuando vio el giro que estaba tomando, antes del rompimiento? ¿Trató de conversar con él? ¿Trató de conversar con Raúl? ¿Trató de conversar, si no con el Che, pero por lo menos con sus dos? ¿Por qué pone la cara así cuando le menciona el Che? De verdad me resulta tan repugnante ese personaje que no lo puedo evitar porque... Era muy arrogante. Y se le hizo mucho daño a Cuba también. ¿Fue muy arrogante con usted? Muy arrogante, sí, no, conmigo, con la señora del embajador Leitao la cuna. La dejaron parada a ustedes en la cabaña, ¿no la recibía? Sí, nos recibió, pero cuando le dio la gana a él, como... Vaya, no, pero ahí tú estás viendo la personalidad. Tú estás viendo que Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, ellas van a verlo el mismo día o con un día de diferencia. Sí. Y tú ves a Camilo Cienfuegos que la recibe de inmediato, que le dice lo que tú quieras, pídelo, que te lo doy. Y así es como logró salvar la vida de la primera persona que la involucra a meterse en la contrarrevolución sin que ella ni siquiera se lo hubiera propuesto. En esos primeros días se llamaba Orlando Fornaris, ayer lo presentamos a su hermana, que fue nuestra testigo en el programa Aquí Ahora de Univisión. A este hombre que era croupier de casino, en los primeros días de la revolución lo empiezan a perseguir por Batistiano. Esta señora se acerca a Juanita y le dice, Dulce María Fornaris Valle de Casada, que vive en Fort Myers, Florida. Ella se comunicó conmigo para darme su testimonio. Le dice, mire, Juanita Castro te puede ayudar. Juanita Castro va y pide la información del hermano, lo estaban acorralando el Che para pasarlo por el paredón, porque esos eran juicios sumarios. Sí. Juanita lo saca y resulta que lo esconde en su casa y la única forma de que saliera por avión de Cuba hacia Estados Unidos era por aerolíneas Q que salían de Colombia, del cuartel militar. Cuando se dan cuenta que estaba reportado, llevarlo a Colombia era llevarlo a la Boca del Lobo. ¿Y qué hace Juanita? Le habla a Camilo y le dice que tiene unas amistades que tiene que mandar a Miami. Y Camilo la ayuda. En ese instante, no te preocupes, alguien te va a esperar a la orilla de la vía. El Che nunca hubiera ido. El Che le dijo que no fuera a tirar una toalla y le dice, no sé qué es eso. Ese fue el saludo de él, que si yo iba allí para tirarle una toalla a alguien. Es un tipo de verdad, y además que uno lo vio funcionar en Cuba. Y era una persona que en Cuba nadie lo quería. Yo no sé cómo hay gentes por ahí por el mundo que piensan que es un ser sobrenatural, que es un dios, que es el hombre más sublime que hay en el universo. Lo han hecho, lo han creado a ese personaje. Un mito. Un mito. Juanita, ¿cuál fue su reacción, a pesar de que usted narra en el libro el caso de Sori Marín, cuando la madre va a pedir que no le fusilen a su hijo y al otro día estaba fusilado? ¿Qué sintió usted en el caso de Sori Marín cuando encarceló a otro gran amigo, Aramista Boada, en un momento determinado? Cuando el fusilamiento de Rafael del Pino, ¿qué sentía Juanita Castro? ¿Llegó a conversar sobre este tema con Raúl y con Fidel? Realmente no. Ya yo en esa época no quería hablar ya ni con nadie, porque ya yo veía que aquello no valía la pena, ¿no? Estaba todo el mundo... ya yo estaba en contra del régimen cuando empecé a ver todas aquellas injusticias. El caso de la madre de Sori Marín a mí me afectó mucho porque le di el recado de Fidel. ¿Cómo fue? Vamos a recordar eso. Ella vino y le pidió a usted que intercediera. Que intercediera porque se suponía que lo iban a fusilar. Y entonces yo pues inmediatamente me movilicé, fui a ver a Fidel, le dije del problema de la madre, una viejita ya, una anciana, el mensaje que le mandaba, que le salvara a su hijo, que no fusilaran a su hijo. Y Fidel me dijo, vete y dile que esté tranquila, que no le va a pasar nada. Entonces
al otro día cuando amaneció, la noticia de que habían fusilado a Sori Marín. La viejita se sintió confiada, aceptó el mensaje con alegría, porque dijo ya, la pena terrible que estaba pasando ella. Y entonces resulta que el que no se preocupe, que no le va a pasar nada, resultó en que lo fusilaron al amanecer del día siguiente. ¿Usted la volvió a ver después de eso? Yo no la volví a ver más. Juanita, tiene otro momento igual de fusilamiento, porque hay dos puntos muy graves que yo encontré en el libro, que es lo que le provocan a ella ya la ruptura. La ruptura, y no solo la ruptura, le dan la tranquilidad a su conciencia. El otro es el fusilamiento del hermano de Salas Cañizares, por el que ella también va a pedir. Y William Galvez le dice, entra, ve, platica con ellos, no va a pasar nada. William Galvez es de Matanza. De Matanza, la fortaleza de Matanza. Yo vi a estas dos personas que eran mis enemigos hasta el día anterior. Entré a la celda con ellos dos, los consolé, le dije que la revolución era justa. Vaya, dice, porque eso se lo dijo Galvez a usted. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Llorando, desesperados. Los dos Salas Cañizares. Aquellos dos hombres, eran los hermanos, sí. Óyeme, a mí me partió el alma, yo los abracé, traté de tranquilizarlo dentro de lo que yo podía. Sabía que era muy difícil, pero en fin, lo hice. Y resultó que también lo fusilaron. Eran dos hombres que para mí eran dos seres humanos, aquello me afectó muchísimo. Vaya, ya estaba viendo yo que aquello era un baño de sangre, que allí el que disentía, no solamente ya eran los que estaban condenados por la participación en la dictadura de Batista, sino cualquiera ya podía ser fusilado por cualquier motivo, por problemas personales. Allí se cometieron muchas injusticias y eso me separó de la revolución, se puede decir. Vamos a retomar cuando regresemos lo que está diciendo el gobierno cubano en la actualidad en las publicaciones oficiales, pero hay un punto importante. Cuando Raúl llega con el expediente, o si no llega con el expediente, le dice que hay un expediente contra usted en el G2. Y le dice, no te puedes imaginar cómo está Fidel. Yo te voy a conseguir los papeles para que te vayas para México. ¿Cree usted, Juanita Castro, que si Raúl no llega, en ese momento no llega a intervenir, Fidel Castro lo hubiera encarcelado a usted, a su propia hermana? Me lo dice después de la pausa. Juanita Castro, si su hermano Raúl no interviene para sacarla de Cuba, o no llega a tiempo, con ese informe del G2 que había, ¿usted cree que Fidel la hubiera encarcelado o la hubiera fusilado? Bueno, yo creo que ellos no deseaban hacer un escándalo con el caso mío. Aunque por muy grande que hubiera sido el expediente, tenían, y de verdad a mí me impresionó, yo no sabía que yo tenía tantas cosas. ¿Era cierto ese expediente? Pudiera ser parte, pero ellos no lo sabían todo. Se lo pusieron encima de la cama. Sí, ¿Sabían que era gente de la CIA en ese momento? No, eso es lo que yo estoy segura. Ellos no sabían que yo estaba colaborando con la CIA, porque mi colaboración fundamentalmente fue defender, ayudar, proteger a los que estaban siendo perseguidos y que necesitaban un asilo político, que necesitaban esconderse en alguna casa, que necesitaban salir del país clandestinamente. O sea, eso era mi labor fundamental, lo que más hacía yo. Meterle a gente en las embajadas, buscar al embajador, por ejemplo, de Francia, suplicarle que me escondiera una gente al embajador de Suiza, que tenía que desaparecer en un momento determinado, que yo le explico en el libro, unas armas que había que desaparecer, porque le podía costar la vida a la persona que tenía esas armas. ¿Cómo reaccionaban esas personas cuando veían que la propia hermana de Fidel Castro estaba sacando gente de Cuba? Yo no sé, pero ellos colaboraban, ellos ayudaban de verdad. Y era difícil a veces encontrarse gente en el cuerpo diplomático que se quisiera meter en líos, pero los había, y los había muy decididos a hacer algo por los cubanos. Esa era la labor que yo hacía básicamente, porque yo no hubiera participado nunca en ningún tipo de acción en contra de mis hermanos y ni en contra de nadie. Pero, si la CIA hubiera logrado, con todos los atentados que hubo contra Fidel Castro, hubieran logrado asesinarlo, ¿se hubiera usted sentido parte con una gran carga de conciencia por eso? ¿Pero por qué?
Yo no sabía los planes de la CIA en ese aspecto. En la parte esa de acción, yo no participaba, yo no sabía. Yo muchas veces no sabía ni los nombres de las personas, el nombre que utilizaba el de guerra, que casi todo el mundo lo tenía, empezando por mí, que yo también me llamaba Donna. Donna, tenía nombre de cantante, de actriz de cine. Mejor. Pero mira, la otra vida fui cantante. Ahora que estabas diciendo eso de las caras que podían hacer quienes de pronto llegaban buscando ayuda, y se encontraron a Juanita Castro, aquí hay en el exilio muchos nombres, pero uno que te va a sonar familiar, Mirta Hidalgo de Bianchi, dueña de la pastelería La Roma, de Roma Bakery, ahí en la 49. Ayer también es parte de esas gentes que entrevistamos, esas personas que entrevistamos para aquí y ahora. Tú sabes que ella dice, ella estaba siendo perseguida en Santa Clara, ya sobre ella había una terrible orden de aprehensión, una cacería, y le dicen que va